bueno, aunque en todas las presentaciones pone Josep Martí, todos mis conocidos me llaman Pep. Es el mismo nombre, para los que no sois españoles, Josep y Pep, es el mismo nombre en Cataluña. Soy ingeniero acústico y fundador de la empresa de B+ Consultores Acústicos hace 15 años y nos dedicamos principalmente al medio ambiente y al sector industrial. Y paralelamente pues llevo también 10 años dando clases en este posgrado. Supongo que me conocéis más vosotros, a mí, por los vídeos también que ya habéis visto de propagación, de barreras, de acústica industrial, que son las clases que os da Eduard, y las de industria ahora son las que doy yo. Así que bueno, esta clase la vamos a orientar como a vosotros más os interese. Aparte de lo que me ha comentado Raúl en el foro de parques eólicos, ¿hay algún tema en el que tengáis especial interés o algo que queráis que centre especial atención? Si no, os propongo yo cómo organizaría estas 4 horas y media que tenemos. Porque no sé si sabéis, tenemos esta sesión de 3 horas de hoy y después el jueves que viene hay una sesión de dudas previas al examen de control que os haremos el otro lunes. En esa sesión nos las partiremos Eduard y yo. Eduard tendrá 1 hora y media y yo tendré otra hora y media. No sé quién hará primero la clase, ya lo comentaremos durante la semana. Pero será una de 7 a 8 y media y la otra seguida de 8 y media. Entonces, en realidad, nosotros tenemos 4 horas y media para ver todo lo que queremos tratar. Hay una cosa que es imprescindible que hagamos, que son ejercicios. Y aparte de esto, lo demás lo podemos orientar como queráis. Decidme vosotros si tenéis alguna preferencia y si no os digo cómo lo haría yo, que creo que puede ser interesante. Así que aparte de lo que me comenta Raúl de parques eólicos, ¿tenéis alguna opinión al respecto? ¿Habéis podido ver los vídeos? ¿Habéis podido ver los ejercicios? Aunque sea verlos, abrir el documento y leer los enunciados. Adelante, adelante. Decid vosotros. Verlo muy rápido. ¿Rápido? Verlo muy rápido también. Sí. Y yo estoy de acuerdo que propongas tú la forma de darle seguimiento a la clase. No sé los demás. Creo que nos atropellamos un poco porque apareció en el otro módulo del curso aparecieron y resulta que estaba colgado el material desde el jueves, entonces algunos nos enteramos hace 2 días. Ah, y no tuvisteis tiempo. ¿Y por qué Tim Dari puso la pregunta? Que si no, yo todavía lo estoy buscando también. Yo ayer a las 12 de la noche. Bueno, o sea que sois nuevos con el material, ¿no? Habéis visto pocos vídeos de momento. Bueno, pensad que ahora, entre esta clase y hasta la próxima clase tenéis una semana. Hasta la clase de dudas. Esta semana es en la que yo estaré muy atento al estudio para que me podáis enviar todas las dudas que tengáis. Esta semana es en la que tenéis que trabajar todo este tema de acústica industrial. Entiendo que también lleváis acumulados los temas 1, 2 y 3 de Eduard, de propagación en ambiente exterior, modelado, etc. Entonces, una vez hagamos las dudas el jueves, el lunes siguiente es un control de seguimiento. El control de seguimiento, no os preocupéis, es un control sencillo. La intención del control de seguimiento es que nosotros, tanto Eduard y yo, detectemos deficiencias en el aprendizaje antes de llegar al stage. Y ya está. Todo lo que no es que vaya a contar, hombre, sí que puede ayudar a redondear nota, pero la nota se calcula conforme los exámenes finales y el trabajo final y las prácticas. Esto puede ayudar, pero a nosotros nos sirve porque ahora podríamos detectar que a alguien le está fallando los conceptos de alguna asignatura y podríamos reforzarlos antes de que lleguemos al stage, que entonces ya no hay tiempo de reacción. Entonces el control de seguimiento es solo esto. No os preocupéis porque sea un examen en el que tengáis que estudiar un montón. Era un examen sencillo para preguntar las cosas básicas y ver si alguien va perdido, quién sigue el máster, etc. ¿Sí? Es esto. O sea que de hoy a jueves tenéis una buena semana de estudio y de jueves a lunes tenéis 3 días más. Es interesante que empecéis a estudiar de hoy a jueves porque si el jueves podéis aprovechar que estaremos Eduard y yo y nos podéis acribillar a las preguntas que queráis y así os resolvemos todas las dudas. Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo organizaría yo las clases? Hay una clase que es quizá la más larga de todas, que es protección del trabajador frente al ruido. Protección del trabajador frente al ruido tiene 2 ejercicios, dos documentos de ejercicios. Unos ejercicios que son para entregar el lunes que viene. ¿Sí? Interesa que los miréis, como le comentaba antes a Narcís,
Es interesante que los miréis y ya veréis que son muy rápidos de responder. Podéis colgar un Excel directamente, son muy rapiditos de hacer, pero a mí me servirá para, de cara a la nueva clase de dudas, ver quién ha entendido cálculo de exposición y quién no, y si tengo que reforzar algo más. Y después hay unos ejercicios completos. Estos ejercicios completos son ejercicios más largos, más extensos, involucran todos los conocimientos de exposición del trabajador al ruido. Y este tipo de ejercicios serán los que pueden salir en los exámenes finales, en los exámenes de julio. Entonces, creo que es interesante que hoy miremos un poco de exposición del trabajador y planteemos esos ejercicios. Al terminar la clase, os colgaré las soluciones de esos ejercicios, no de los entregables. Los entregables los colgaré una vez termine el pozo el lunes. Y ya veréis que son muy sencillos. Y hoy, que son más completos, los plantearemos entre todos y os colgaré las soluciones para que vosotros los podáis ir estudiando. Entonces, yo creo que eso es muy interesante que lo hagamos, principalmente los ejercicios completos, porque exposición del trabajador al ruido puede parecer muy sencillo inicialmente viendo la presentación, pero luego veremos cómo se puede complicar el cálculo, no porque sea matemáticamente completo, sino porque se pueden representar muchas situaciones distintas. Veréis que al final es una única fórmula y esa fórmula se utiliza para calcular todo. Entonces, eso será una clase larga y luego yo calculo que nos puede quedar libre hoy 1 hora, hora y media. Que yo creo que en esa hora, hora y media podríamos hacer... hola María Eugenia, veo que se conecta más gente. Bueno, pues como decía, yo creo que en esta hora, hora y media que nos puede quedar, yo creo que un tema que también nos puede interesar y que creo que requiere cierta explicación aparte de los vídeos es silenciadores absorbentes y recintos técnicos. No sé si estáis de acuerdo en esto o os interesan otras cosas. Bueno, ahora me diréis si estáis de acuerdo. Entonces nos quedarían otros temas para tratar. Uno que sería medida de la potencia y medida de la intensidad, que este lo dejaríamos para la clase de la semana que viene, para esa hora y media que tenemos, porque no está tan relacionado con exposición del trabajador al ruido y estará más relacionado en el tipo de práctica que haríamos si aquellos que decidáis hacer el máster este año, sin venir al stage, estaría relacionado con ese tipo de prácticas. Y después nos quedará impacto acústico de parques eólicos, que creo que si nos da tiempo a hablarlo hoy, lo podemos hablar hoy, y si no, le dedicaremos media horita el día que viene para resolver las dudas que plantea Raúl, que nos dan muchos temas de conversación. Y el último tema que nos quedaría sería modelado de recintos industriales. Yo, sinceramente, si vosotros no me planteáis dudas sobre este tema, creo que es el más autoexplicativo con el vídeo. Creo que es viendo el vídeo y viendo la presentación, creo que es el más explicativo de todos y el que menos soporte necesita. Pero si queréis que tratemos de eso, pues también lo podemos ver. No sé qué os parece. La idea sería empezar por exposición del trabajador, seguir por silenciadores y ver qué tiempo nos queda si podemos hablar algo de parques eólicos. Y jueves que viene, en esa hora y media, medida de la potencia y parques eólicos si no lo hemos podido hacer hoy. Perfecto. ¿Sí? Empezamos con protección. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una prueba. Si os comparto... Vale. Claro, os tengo que compartir... Vale. No. ¿Qué tal? Ahora estáis viendo el documento, ¿verdad? Exacto. Sí. Exacto. Sí se ve. ¿Y qué tal veis si yo hago este tipo de cosas? ¿Veis bien? Se ve perfecto, sí. Subrayado de amarillo. Sí. Está muy bien. Pues para marcar cosas usaré recortes y después usaré la pizarra. Bueno, habéis podido ver el vídeo de protección del trabajador frente al ruido. Ya sé que habéis llegado tarde a la documentación por diversas razones, pero este vídeo lo habéis podido ver. Yo hoy lo he abierto, pero ayer no se podía abrir. Ayer no se podía abrir. Vale. No te he entendido. ¿Lo veis? Este video es el que sale como con una especie de aplicación y dura como 1 hora. Sí, sí, es el que se abre con Adobe Connect, pero hay problemas, puede ser que haya problemas desde el móvil, pero desde el PC os debería funcionar perfectamente. No, perfecto, no, sí lo vi. ¿Lo visteis? Sí, yo también al final lo vi con el PC.
Sí que es cierto, y he transmitido la duda a servicios de tecnología de información para que os digan qué tenéis que hacer con el móvil. Sí que es cierto que nos ha repasado alguna vez que hay algún problema en la app de Android, de Adobe Connect, pero en el PC os debería funcionar perfectamente. Bueno, pues empezamos con protección del trabajador frente al ruido, si os parece. Y me vais interrumpiendo si queréis que comente cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar de 3 cosas. Y la que más le vamos a centrar es a la primera, el Real Decreto 286/2006. Es la normativa española que regula la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al ruido. Es una transposición directa de una directiva europea. Quiere decir que es una traducción tal cual. Porque aquí en Europa un país puede hacer una directiva europea, la puede hacer más estricta, pero no la puede hacer más laxa. Entonces, las directivas europeas acostumbran a ser laxas y los países van regulando en función de sus necesidades. En este caso, España copió la directiva europea. Así que tenemos directamente la directiva. Este es el tema que más trataremos, sobre todo con ejercicios. Hablaremos un poquito de equipos de protección individual, cómo calcular la atenuación, entiendo que esto es más fácil, y hablaremos también de una norma ISO 11202, que a priori, si veis el vídeo, os puede parecer un poco raro que esté en esta presentación, pero lo que sucede es que el Real Decreto es muy poco claro en la técnica de medición, en cómo medimos la exposición. ¿Qué quiero decir en la técnica de medición? ¿Cuánto dura la medición? ¿En qué posición? ¿Qué parámetros? Etcétera. ¿Dónde tengo que colocar el micro? Es muy poco lax, es muy poco clara. Lo que nos dice el decreto es que debemos medir de aquella manera que mejor podamos caracterizar el ruido en el lugar de trabajo. Eso quiere decir que te traslada la responsabilidad al técnico. Entonces hay varios documentos que nos ayudan a saber cómo medir. Y uno muy útil es esta ISO. Esta ISO especifica muy bien cómo tienes que colocar el sonómetro, cuánto tiene que durar la medición para distintas condiciones en entornos laborales, sobre todo para máquinas. Por eso la vemos, porque es una normativa de soporte muy importante para el decreto 286. No tanto para calcular lo que nos dice la ISO en sí, que también lo veremos. Bueno, pues como os comentaba, Real Decreto es la transcripción de la Directiva Europea. Y lo más importante es que el ámbito de aplicación es cuando la exposición al ruido es consecuencia de su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vosotros qué opináis? Si yo voy a trabajar a una industria y salgo a comer fuera, lo que salgo a comer fuera, el ruido al que estoy expuesto cuando voy a comer al restaurante fuera de la industria, ¿debe estar contemplado en la exposición al ruido o no? No, claro que no. No. ¿Y si como en el comedor de la empresa? Claro que sí. Exacto. Eso es como consecuencia de su trabajo. Una persona que trabaja 8 horas y se va media hora a comer fuera, en realidad para nosotros trabajará 7,5. La media que se va fuera a comer no nos compete, no es consecuencia de su trabajo. Él decide dónde va a comer. Si en cambio una persona trabaja 8 horas y utiliza media hora para comer en la cafetería de la empresa, esa media hora y con el nivel al cual está expuesto en la cafetería de la empresa, sí que entra en el cómputo. A esto es lo que se refiere como consecuencia de su trabajo. Como detalle, deciros que pueden haber en España convenios laborales más estrictos que el decreto. Puede ser que, por ejemplo, el sector cárnico firme un convenio laboral en el cual se limiten unos niveles de exposición y se sea más estricto que el decreto. Esto puede suceder. Así que siempre hay que comprobar antes si hay algún convenio específico para el sector o si podemos utilizar la normativa más general. Aquí en convenios evidentemente no entraremos, pero son pequeñas variaciones sobre esta normativa. Bueno, ¿cuál es la filosofía? Esto tiene que quedar claro porque de esto depende el cómo nosotros preparamos los EPIs para los trabajadores. Cuando digo EPIs, equipo de protección individual. Ahora esta palabra ya está muy de moda, pero bueno, cuando hablo de EPI, hablaré de un equipo de protección individual auditivo, porque es lo que estamos hablando aquí. Bueno, ¿cómo se trata a nivel de riesgos laborales la exposición al ruido? Lo primero que hay que hacer en caso de que haya una sobreexposición al ruido es eliminar el riesgo. La manera de actuar, lo primero es
si esta máquina me genera mucho ruido, cambio la máquina, o cambio el proceso, o cambio el sistema de trabajo. Es la eliminación del riesgo. Si esto no es viable, el segundo paso sería aislar el riesgo. Le hago un cerramiento, le hago una caja, etc. Si esto no es viable por cómo funciona la máquina, alejo al trabajador. A lo mejor le hago controlar la máquina desde un panel de control alejado, ¿sí? Y en el caso de que ninguna de estas acciones es viable, es solo cuando está justificada la sobreexposición y proteger al trabajador con equipos de protección, con protectores auditivos. ¿Qué se os ocurre que puede ser este caso en que no hay ninguna otra solución más que proteger al trabajador con EPIs? Que sería el último de los recursos. Tendríamos que ir 1, 2, 3, 4. Este sería el último de los recursos. ¿Se os ocurre algún caso de este tipo? Yo recuerdo haber filmado hace unos años una fábrica de vidrio, donde los trabajadores realmente están muy cerca de una caldera gigante de 25 metros. Y el ruido era ensordecedor y no hay formas. Ahí me parece que no había forma de hacer nada más que hacerte usar. En ese caso deberíamos plantearnos si los operarios deben estar en la misma sala que la caldera, si deben trabajar con la caldera o no, o si la caldera puede estar en un recinto independiente. Puede estar protegida de alguna manera. Podríamos estar o en el punto 2, aislamiento del riesgo, o en el punto 3, alejamiento del trabajador. Pero hay un caso muy claro, que es la mayoría de máquinas guiadas a mano. Moladoras, martillos neumáticos, todo esto. Primero, porque no es el problema el ruido que hace la máquina, no es el motor de la moladora o el motor del martillo neumático, es el contacto del material que vamos a cortar o que vamos a triturar. Por lo tanto, no hay una solución técnica. No se trata de hacer una moladora más silenciosa, si al final el problema es cuando corto acero. La cercanía entre el operario y la máquina es una máquina guiada a mano. Estas son las típicas situaciones en las que la única solución es dar equipo de protección individual, ¿sí? Pero bueno, sería el último de los casos. Bueno, estas transparencias más explicativas las voy pasando rápido porque podréis ver el vídeo y en el vídeo se explica, no es nada que no cueste entender, serían qué disposiciones podemos hacer para reducir el ruido, y voy a ir más en materia porque el tiempo vuela, aunque parece que tenemos 3 horas, esto pasa muy rápido. Bueno, definiciones. ¿Qué hablamos? Hablamos de nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado a el LAEQT de toda la vida. Este lo tenéis claro. El nivel de pico ponderado C. Estos son los 2 parámetros que se miden y estos son los 2 parámetros que tienen límites. Y después calculamos un parámetro, que es el nivel de exposición diario equivalente, LAEQD. ¿Qué es? El nivel de exposición diario es el nivel medido en el lugar de trabajo más 10 logaritmo de T dividido entre 8. T dividido entre 8 es las horas que trabaja al día, dividido entre 8 porque 8 horas al día es la jornada de trabajo normalizada en Europa. 8 horas al día, 5 días a la semana, 40 horas. Entonces, os hago una pregunta. Si en mi lugar de trabajo yo recibo 90 decibelios y mi turno de trabajo es de 8 horas, ¿cuál es mi nivel de exposición diaria? 90, ¿no? 90. Y si trabajo media jornada, trabajo 4 horas. 87. 87. Y si trabajo el doble, 3 dB más. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se conoce en exposición de riesgos laborales como la regla de los 3 dB. Doblar turno significa aumentar 3 dB tu nivel de exposición diaria. Ahora, ¿vosotros creéis que esta fórmula refleja bien, es por intuición, esta fórmula refleja bien los riesgos para la salud? ¿Vosotros creéis que trabajar 16 horas a 90 dB es lo mismo que trabajar 8 horas a 93 dB? ¿Creéis que hay esta relación de 3 dB cada vez que doblo el turno? ¿O 3 dB cada vez que bajo el turno? Recordemos que la exposición al fin y al cabo es salud, riesgo para la salud. ¿Qué opináis? Yo pensaría que no, que es otra cosa. ¿Verdad que da la sensación de que a medida que aumenta el tiempo, cuando más aumenta, más debería aumentar la exposición a la que estoy recibiendo para tener una relación entre riesgos para la salud? Bueno, pues esta sensación que os da, ciertamente es así lo dicen los últimos estudios de la OMS, y esto va a cambiar. Esta fórmula en unos años cambiará. Y no va a ser una relación lineal como esta, ¿sí? Dentro del logaritmo. Es decir,
a lo mejor doblar turno nos aumenta bastante más que 3 dB para reflejar el daño a la salud que tendría estar 16 horas sometido a este nivel de ruido. Bueno. Pep, una pregunta, perdón Sí. que te interrumpa. Si en nuestro país las horas son superiores a 8, ¿cambia la fórmula? Esta es de la directiva europea y del decreto español, por lo tanto son aplicables bajo esa normativa. En tu país la normativa debería darte una formulación. Pero tiene algo que ver con también la salud, ¿no? Es decir, superiores a 8 horas estoy castigando aún más. Tú lo que podrías hacer es, si tú quieres en tu país utilizar esta normativa para ver qué sucedería en tu país y hay otra jornada en tu país, no son 8 horas, ¿qué me has dicho que son? No, es que pueden ser más, 9, 10 horas. Pero esa es lo que tú trabajas o lo que se considera legalmente jornada laboral completa. Claro, legalmente son las 8 horas. Ah, pues estamos igual que aquí. Claro. Tú aquí también puedes trabajar más, ¿eh? Por eso precisamente está este término. Aquí puedes trabajar más o puedes trabajar menos. Vale, ok, entiendo. Si tú trabajas lo mismo que la jornada legal, el nivel medido es el nivel de exposición. Si tú trabajas más que la jornada legal, más de 8 horas, el nivel medido es menor al nivel de exposición. Te aumenta la exposición porque trabajas más de 8. Por eso está precisamente este T dividido entre 8 aquí. Y si tú trabajas menos que la jornada legal estándar, menos de las 8 horas diarias, entonces lo que sucede es que el nivel de exposición es menor al nivel medido. ¿Sí? Por Sí, lo tanto, entiendo. el 8 es fijo y es una cuestión de normativa. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, aquí sucede una cosa, que es que aquí representa que en el lugar de trabajo solo debería tener un tipo de ruido, ¿no? Pero esto no sucede habitualmente. Cuando yo voy a un lugar de trabajo, el ruido es variable, ¿verdad? No podemos decir que un trabajador está sometido a 90 dB. Bueno, a lo mejor cuando se va al almacén, que no hay ninguna fuente de ruido, está a 70. Y cuando vuelve a la máquina donde está la caldera, está a 95. ¿Cómo lo reflejamos esto? Pues esta es la fórmula que utilizaremos siempre. Cuando un trabajador está expuesto a M distintos tipos de ruido analizados por separado. Esta fórmula y la anterior son exactamente la misma. La anterior se deriva de esta. Si simplificáis esta fórmula para un solo tipo de ruido, obtendréis la anterior. Entonces aquí voy a hacer un inciso. Voy a dejar de compartir. Nos centramos en esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? La veis aquí, la de la exposición diaria. Voy a dejar de compartir. Y vamos a la pizarra. A ver, porque aquí quiero dejar una cosa clara que genera bastante confusión. ¿Qué tal veis? ¿Veis algún reflejo? ¿Bajo la persiana? ¿Cómo lo veis? Perfecto. ¿Mm? Veo que hay un reflejo arriba, intentaré no escribir ahí. Va bien, Pep. Bueno, ¿qué sucede si yo tengo un trabajador que está 3 horas a 70 dBA y 4 horas a 90 dBA? Son 7 horas de trabajo. ¿Sí? Esto sería un chico que está, bueno, una persona que está en una fábrica y trabaja 3 horas al día, está en el almacén, y otras 4 está en un lugar más ruidoso. Bueno, ¿cómo lo calcularíamos en este caso? Si seguimos la fórmula, vosotros me podríais decir cuál sería el nivel de exposición diaria. LAEQ, D, de diario. ¿Qué sería para vosotros? ¿Cuál sería la formulación? Abrid la transparencia y mirad la formulación de nivel de exposición diario cuando estoy sometido a M tipos de ruido. Habría que ser el sumatorio, ¿no? Pero que no os líe el sumatorio. Es mucho más fácil de lo que parece. Bueno, os la digo yo la primera y luego vosotros en los ejercicios ya veremos. Sería 10 logaritmo, ¿no? Y si vemos en la formulación,
lo que vemos que está sucediendo es que es 1 partido por 8 y es la suma de los distintos niveles por el tiempo que está a cada nivel. Sería 10 logaritmos de 1 partido 8. Y entonces, ¿qué serían? 3 horas. 3 horas, ¿a qué nivel están? A 70 de veras. Fórmula de suma logarítmica. ¿Y 4 horas? A 90 de veras. ¿Sí entendéis la formulación? Se supone que hay una hora que no tiene ningún nivel de ruido, ¿no? Esa es la clave, Narcís. Esto es lo que quiero que quede bien claro. Primero os pregunto si entendéis la fórmula. ¿Entendéis cómo he sacado la fórmula a partir de la fórmula general? Realmente lo único que estoy haciendo es una suma de los niveles a los que está sometido multiplicado por el número de horas a la que está sometido a cada nivel y normalizado a 8 horas. ¿Sí queda claro esto? Y ahora voy a hacer el comentario que dice Narcís. Perdón. ¿Sí? A mí me queda muy clara la fórmula que tienes en la pizarra. Entiendo que es básicamente multiplicar las horas que está expuesto por el nivel de potencia que está expuesto, pero no encuentro mucha relación con la fórmula que estoy viendo en la pantalla, con el 0,1. Vale, el 0,1 es básicamente dividido 10. Va, ok. Es otra forma de expresarlo, ¿no? Está escrito así en el decreto, sí. No se pone en 0,1 para no poner el dividido 10, pero es, es eso. Es exactamente lo mismo. Va. ¿Sí? Claro. Si tuviéramos en lugar de 2 tipos de ruido, 4 tipos de ruido, pues iríamos sumando. Muy bien. Importante lo que ha dicho Narcís. 3 más 4, que son 7 horas. Nos suman 8. Pero este 8 siempre tiene que ser un 8. ¿De acuerdo? ¿Por qué os lo digo? Porque estáis acostumbrados a hacer evaluaciones de actividad con Eduard Puig, donde tenéis fase on, fase off, fase 1 on, fase 2, ¿no? Habéis hecho estos ejercicios. Y a vosotros las fases siempre os suma el tiempo total del periodo de evaluación. Aquí no, esto no es una evaluación, esto es una normalización. Si esto siempre sumara 8, no habría manera en la fórmula de representar que uno trabaja más o menos de 8 horas. No podríamos hacer ese aumento de exposición por trabajar más de 8 horas o esa reducción de exposición por trabajar menos de 8 horas. Por lo cual este 8 es fijo y que no os preocupe que las distintas horas no sumen 8. Pueden sumar 8, menos o más. Da igual. Es la manera de representar que trabaja 8 o menos o más horas. Esto es lo que quiero que quede claro, porque siempre me encuentro cada año gente que se preocupa de que estas cosas no le suman y entonces empieza a hacer correcciones. No os preocupéis si no suma. Es así como tiene que ser. ¿Sí? Bueno, volvemos a la situación normal. ¿Queda claro? Claro. Gracias, Pep. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos. Estáis viendo otra vez la presentación, ¿verdad? Bueno, hay un parámetro que es el nivel de exposición semanal que se utiliza para trabajadores que cambian mucho su tarea de trabajo en días distintos de la semana. Pero tiene que ser un cambio sustancial. Es decir, un trabajador que esté 2 días a la semana en oficina y 3 días en taller, por ejemplo. Entonces, es la misma fórmula. Lo único que tenéis que tener cuidado es que este valor de aquí, esperaros, voy a haceroslo grande. Espera un segundo. No sé si se ve muy bien. Este valor de aquí no es el nivel equivalente, no es el nivel de presión. Es el nivel de exposición diario de cada uno de los días. Es decir, si yo tengo un operario que lunes y martes está en el taller y miércoles, jueves y viernes está en la oficina, calcularé primero con esta fórmula de aquí
el nivel de exposición diario de los días que está en el taller y luego el nivel de exposición diario de los días que está en la oficina y luego procederé a calcular el semanal. Y el semanal está normalizado respecto a 5. ¿A 5 por qué? Porque es la jornada legal estándar. 5 días a la semana, 8 horas. ¿Sí? Bueno, esto os quedará claro en los ejercicios. Una duda tengo, Pep. Si el trabajo es irregular, pongamos por ejemplo en la construcción, ¿cómo ¿Sí? se hace? Y cada día tienes una tarea completamente distinta. Se ¿Cómo se hace esa? solicitan diversas jornadas de medición. Y se divide por... Hay varias maneras de dividirlo. Se puede dividir o por operarios o por tareas. Es decir, tú puedes definir el nivel de exposición de un peón que se dedica a hormigón y ese será el nivel de exposición de ese puesto de trabajo independientemente de que ese puesto de trabajo lo haga Juan o lo haga Manolo. Da igual, es el nivel de exposición de ese puesto de trabajo. O tú puedes definir nivel de exposición por tareas. La tarea de descargar un volquete de hormigón, por ejemplo. O la tarea de, qué sé yo, utilizar una grúa para subir material. Entonces, en función de cómo se planifica una obra, tú tienes que garantizar que todos los operarios, o sea, todos los trabajos de operarios y todas las tareas están cumpliendo la normativa. Y esto te permite decidir si no que el operario Manolo o que el operario Juan tienen que llevar protectores auditivos, sino que aquel que utilice la grúa deberá llevar protectores auditivos, o aquel que descargue el volquete deberá llevar protectores auditivos, o lo podrá hacer por un tiempo máximo de tanto. Se trabaja por tareas, normalmente, en construcción. ¿Sí? Y todas tienen Estamos que cumplir. hablando... Adelante, adelante. Sí, no, a ver, como estamos acostumbrados a trabajar en niveles equivalentes a largo plazo, tipo L día, pero esto no tiene nada que ver. Aquí tienen que cumplir todas las tareas por separado, con independencia de que, yo qué sé, pues trabajar con un pica pica, pues a lo mejor tú trabajas una semana al año, pero digamos que cada tarea tiene que cumplir, ¿no? Claro, si tú trabajas con un pica pica una semana al año, esos días que tengas ese operario trabajando de pica pica estarán evaluados conforme a la medida de ese día o al cálculo de ese día y deberás protegerlo para ese día. Y esos días del año deberá ir protegido de esa manera, cuando esté haciendo esa tarea. Cuando esa persona salga de hacer esa tarea y se lleve el camión qué sé yo, a tirar material, no tendrá por qué ir protegido. No sé si me explico. Sí, sí, Quizá un día, claro. a un día tienes que cumplirlo, a 8 horas. Muy bien, gracias. ¿Sí? Bueno, luego hay Mi casos consulta, complicados, ¿eh? Pep, Porque era, perdón, sí, sí. Bueno, continúa. Hay cosas complicadas porque en lo que no puedes calcular, porque serían infinitas posibilidades, es una obra en la que hoy hace 1 hora de descarga de hormigón y luego se va a ayudar a no sé quién y está 1 hora y media utilizando otra máquina y después se va a otra posición de trabajo. No lo podrías llegar a calcular todas las posibilidades que tienes de todos los operarios combinándose, porque podría ser bueno, un cálculo eterno, porque hay 1000 posibilidades. Sobre todo esto es cuando tienes operarios que no tienen operaciones definidas y van simplemente ayudando a otra gente. Entonces, normalmente aquí lo que se opta es por colocar dosímetros. No sé si sabéis lo que son los dosímetros, que son un sonómetro personal que se coloca en el oído y va registrando el nivel de exposición durante toda tu jornada laboral. Luego eso se entrega a la prevención de riesgos laborales y ellos descargan los datos y ven el nivel de exposición. La entidad de prevención que lleve la obra. Bueno, pues cuando tienes tanta variación que no puedes determinar ni operaciones, ni operarios, ni nada, lo que se acostumbra a hacer es muestrear varios días de la obra. Se establece qué días se prevé que sea más ruidoso, se alquilan dosímetros, se reparte dosímetros a los trabajadores y después se descargan las medidas. Si ves que los trabajadores están incumpliendo, dices, a ver, ¿por qué estaban incumpliendo? Uy, porque resulta que incumplían el lunes y en este momento estaban haciendo una tarea de descarga de algo. Bueno, pues entonces ya empiezas a diseñar medidas para que eso no se vuelva a repetir. Pero hay situaciones en las que la predicción es muy variable, por lo que se usa directamente un muestreo homogéneo de los trabajadores. Eso normalmente se discute con la entidad de prevención
porque sabéis que en cada obra tiene que haber una entidad de prevención que gestione todo esto, que normalmente va en esta situación. No sé si me queréis comentar algo más. No, por aquí no. Muy bien. El sindicato, depende de la empresa, también tendrá algo que decir, ¿no? También, sí. Sí, hay discusiones entre Si sale prevención. la CGT o comisiones, algo te dirá. El comité de empresa, sí. Las discusiones más acaloradas en las que he estado yo se dan entre comité de empresa, entidad de riesgos laborales, ministerio de trabajo y técnicos, es decir, nosotros. En grandes empresas, donde los comités son muy importantes, se ven cosas impresionantes en algunas reuniones de discusiones. Pero bueno, sí, también tienen algo que decir. Muy bien. Valores límite. Aquí hay 3 tipos de valores límite. Bueno, 3 tipos de límites de exposición. Lo que llamamos valores límite, lo que llamamos valores superiores y lo que llamamos valores inferiores. Y ahora os explicaré por qué hay 3 tipos de límite. Porque en función de si superamos uno u otro, estaremos obligados a hacer unas cosas u otras. Entonces, los valores límite están representados en nivel de exposición diario. Esto no es nivel en el puesto de trabajo, es a 8 horas, ¿ya? Es LAEQ, D. Siempre que veáis la D, es diario, no es la T de equivalente, es D de diario. Tendríamos 3 límites, 87, 85, 80, y luego tenemos los niveles de pico, 140, 137, 135. ¿Qué creéis de los niveles de pico? ¿Qué opináis? Estos valores límite como niveles de pico. Es muy alto, ¿no? Muy alto, ¿eh? Muy bien. Muy alto, exacto. Pone C, pero no sé. Sí, pero en medidas es difícil encontrar superación de 137 dBcs o 140 dBcs. Incluso en medidas en campo cercano de operarios de martillo contra metal, 120 y muchos, 130, 132. O sea que el nivel de pico, a mi parecer, es exageradamente alto. No está protegiendo la salud del trabajador. Debería ser más bajo. El nivel de exposición diario ya es más adecuado a las situaciones reales. Muy bien. Importante. Para los valores límite de exposición se tiene en cuenta la protección del protector auditivo. Para los valores superiores de exposición y los valores inferiores de exposición no se tiene en cuenta la atenuación del protector auditivo, aunque el operario la lleve. Y ahora veréis por qué. No sé si a alguien se le ocurre por qué puede ser esto, pero... Muy bien. ¿Qué sucede si se superan los valores límite de exposición? Los 87. No se pueden superar. No, tienes que parar la producción. Si se superan estos valores límite, hay que parar e inmediatamente dar protectores auditivos. Y una vez el operario está protegido, puedes continuar trabajando. ¿Perdón? Bueno, sigo. ¿Qué es lo que sucede? Imaginamos que yo estoy sometido a 100 dBAs, ¿sí? En mi nivel de exposición diario. Y me dan un protector que atenúa 20. 100 menos 20, 80. Muy bien, yo estoy trabajando sin protección. Alguien viene, mide, tengo que parar de trabajar. Estoy superando los valores límite. Me da un protector auditivo que me resta 20. De 100 paso a 80. Y ya no estoy superando los valores límite ni los superiores. Estoy con los inferiores. Bueno, ya puedo seguir trabajando. Pero, ¿tengo que hacer algo más? ¿O ya está? ¿El empresario puede repartir protectores a los operarios y se terminó el asunto? No, tengo que hacer algo más. Por eso hay 3 límites diferentes. Si se superan los valores superiores, es decir, los 85, hay que ejecutar un programa de medidas técnicas encaminado a reducir el nivel de exposición, atacando el problema en su origen, es decir, reducir el origen del ruido. Hay que tomar, durante la ejecución de este programa, hay que llevar equipos de protección de forma obligatoria, hay que señalizar el lugar de trabajo y hay que realizar unos controles médicos. Si se superan los 80, que son los inferiores, hay que informar a los trabajadores de los riesgos que están expuestos, pero ahí ya podemos estar. Informamos al trabajador, le damos EPIs, pero estos EPIs son opcionales, son de uso opcional, nosotros solo estamos obligados a informar y proporcionar los EPIs, y se realizan controles médicos, pero más light que si superamos los superiores. Y esto que ahora os puede parecer un poco raro, esta es la misma explicación de la guía técnica. Estos 2 cuadros que tenéis aquí
parece un poco complicado, pero es la misma explicación que os estoy dando ahora, simplemente en un diagrama que te ofrece la guía técnica del Ministerio. Pero con estos dos ejemplos lo veréis claro. Evaluamos un puesto de trabajo y está sometido a un nivel de exposición de 90 y no lleva EPIs. ¿Qué sucede si estoy sometido a 90 y no llevo EPIs? Pero el máximo. Se supera 87, tengo que parar. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el empresario? Dar los EPIs adecuados. Si doy unos EPIs inadecuados, tampoco funciona. Pero bueno, doy unos EPIs que tienen una atenuación de 20 dBA. Esto que pone PNR 84 es la atenuación. Y ya lo veremos después. Que atenúan 20 dBA. Bueno, 90 menos 20 ya no se superan. Pero, ¿qué sucede con los superiores? 85 dBA. ¿Se superan o no? Claro, claro que sí. Porque no cuentan los 20 dB de la atenuación de los equipos de protección. Para comparar con los superiores o con los inferiores, siguen contando los 90 solo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo que hacer el programa de medidas técnicas, señalizar el lugar de trabajo y hacer los controles médicos necesarios. Hago este programa de medidas técnicas y al final he bajado de 90 a 83, sin EPIs. Muy bien. Se siguen superando los 80, los inferiores, pero no los 85, los superiores. Por lo tanto, ya puedo informar al trabajador, darle EPIs a su disposición y hacerle un control médico más light. ¿Entendéis por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué es esta cosa así enrevesada, esta cosa así un poco rara? Es para que el empresario no pueda repartir protectores auditivos y limpiarse las manos. Está pensado para eso. Si solo tuviéramos unos valores límite, el empresario compraría un protector y no se preocuparía de tener las máquinas más silenciosas, un entorno adecuado, un sistema de trabajo que proteja la salud auditiva de los trabajadores, simplemente compraría EPIs y ya está. Bueno, o la ley se lo permitiría, después cada empresario haría lo que considere, pero la ley se lo permitiría. Esta es la manera de obligar a las empresas y a las industrias, sobre todo, a crear un entorno de trabajo saludable. Es decir, primero, si el nivel es muy alto, protejo al trabajador. Y una vez el trabajador está protegido, hay otros niveles que me dicen qué tengo que hacer para los cuales no cuenta la protección del EPI. Porque si contara la protección del EPI, ya no tendría que hacer nada, simplemente le daría EPIs a los trabajadores. ¿Queda claro? Clarísimo. Vamos a ver. El reglamento tiene que recoger de alguna manera auditorías, ¿no? Periódicas de que no se supera, porque si no, solo Sí, sería por denuncia. lo vemos después. El reglamento te dice, en cada caso, si superas los inferiores, los superiores, cada cuánto tienes que reevaluar. Cada 3 años, si superas los inferiores, sería tu auditoría, y cada año, si superas los superiores. Tienes que volver a hacer una evaluación del puesto de trabajo. Eso lo hace aunque no lo superes también, ¿no? Imagino, y desde el sector del metal, y tendrás ahí algún momento que demostrar de que no se supera. Pero esto ya no viene marcado en el Real Decreto, sino viene marcado en la Ley de Riesgos Laborales. Entonces, cada cuánto se evalúa. Si tú en un lugar no superas los límites de ruido después de una primera evaluación, evidentemente hay una primera evaluación, tienes que seguir la Ley de Riesgos Laborales, donde hay una evaluación o una auditoría repetitiva sobre todos los riesgos, no solo auditivos, sino caídas, atrapamiento, eléctricos, químicos, etc. Esto es cómo tienes que reevaluar si en algún momento estás superando lo que te habla el decreto 286, que es solo para exposición del trabajador al ruido. Entonces, si superas los inferiores 3 años y el otro 1 año, y si superas los superiores 1 año. Tendrías que volver a medir y volver a comprobar que sigues estando en una buena situación. Bueno, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es el mismo caso que antes. Estaba sometido a 90, le pongo unos EPIs que atenúan 20, por lo tanto ya no supera los superiores. Perdón. Pero se siguen superando los 85 dBA, porque estos se evalúan sin el uso de EPIs. Entonces hay que señalizar, programa de medidas técnicas, etc. Pero cuando vamos a hacer el programa de medidas técnicas, se demuestra que por la naturaleza del trabajo no hay una reducción de ruido posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor el operario lleva un martillo neumático, y es lo que decíamos antes. En un martillo neumático yo no puedo hacer nada porque no hay distancia entre la fuente y el trabajador. El trabajador tiene que controlar la máquina a mano,
Y el ruido no lo genera el motor del martillo neumático, el ruido lo genera la percusión del pistón contra el suelo. Por lo tanto, mientras yo parta hormigón, voy a generar ruido. Como no hay medidas técnicas, es en este caso justificado en el único en el que se le permite que el trabajador esté simplemente protegido por EPIs, protegido con los protectores correctos. Pero en este caso, el control médico, la auditoría, la formación deberá ser máxima. Deberemos formar muy bien al trabajador, pero deberemos realizar control médico y audiometría, los EPIs, por supuesto, obligatorios. Entonces, se puede justificar que no hay razones, que no hay medidas técnicas para solucionar un problema de ruido. Pero hay que justificarlo técnicamente. Estaríamos en esta situación. Entonces, esto sería un resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Por encima de 87, entre 85 y 80, qué es lo que se puede hacer. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que es, de cómo va la exposición diaria dentro de la fórmula logarítmica, esto sería nivel, la columna izquierda, esta de aquí, nivel que estoy expuesto en distintos trabajos, ¿no? Aumentando de 3 en 3. Y esto, el tiempo máximo que podría estar sometido a este nivel para no superar un nivel de exposición diario de 87 dBA. Si yo estoy sometido a 87 dBA de nivel de presión, que sería el primer caso, yo puedo estar hasta 8 horas y el nivel de exposición diario sería 87, el valor límite. Si estoy menos de 8 horas, sería menor a 87. Si estoy más de 8 horas, sería mayor a 87. Bueno, ¿qué pasa si estoy sometido a 90 dBA? A 90 dBA. Que el tiempo máximo de exposición serían 4 horas. Porque si os fijáis, si yo trabajo 4 horas a 90 dBA, 10 logaritmo de 4 partido 8 me dará una resta de 3 dB, que será el valor límite de 87. Y esto es para que os deis cuenta de que estos niveles de aquí, que son los niveles típicos de martillo neumático, radial, etc., solo con que estemos 7 minutos, 10 minutos sin protectores, ya es como si hubiéramos trabajado 8 horas a 87. Para que veáis realmente cómo cambia el tiempo de exposición. Y si yo estoy sometido a 120 dB, en 15 segundos ya tengo un nivel de exposición diario de 87. Porque la relación no es lineal. Esto lo que nos... ¿Sí? Los valores picos que los encontrábamos altos, ¿cómo los evalúan? O sea, ¿tenés derecho a cuántos picos en qué periodo de tiempo? Los valores picos no se pueden superar. No necesito realizar ningún cálculo. Si hay un pico que supere esto de aquí... Si hay un pico que supere estos valores de aquí, 140, 137 o 135, un pico en tu medida, y ya está. Ya se considera que supera. Ok, está clarísimo. En cualquier momento de la medición. En cualquier momento. Una pregunta. ¿Cuántos picos puede usted soportar mientras una jornada laboral? O sea, ahí no está reglamentado si yo estoy... Ninguno, justamente. Pero ¿te refieres a nivel de salud? ¿De cuántos picos puedo soportar? O sea, digamos que mi nivel que yo soy por debajo de los 87, que estoy en los 80 y con la protección, pues no supero el nivel de exposición. Pero estoy expuesto a varios picos que superan los 140. Pues, ¿cuántos picos podría yo soportar? Uno. Solo que uno se supere, ya lo superas. El pico no puedes superar ese nivel de pico en ningún momento. ¿Sí? Si tú tuvieras un sonómetro midiendo 8 horas persiguiendo al trabajador y en algún momento de esas 8 horas o de su jornada laboral se supera 140 dB del parámetro LC peak, que es con la constante de integración peak, etc., ya se considera que se supera. Siempre hablas del punto de vista legal. Otra cosa es lo real que dices aguanta y aguanto 5 en la jornada. Aquí hablamos de legal. Real os lo encontraréis en el lugar de trabajo. Veréis que hay una miscelánea muy variopinta por ahí. Hay desde entornos de trabajo muy ruidosos y muy mal pensados, a entornos de trabajo bien pensados y operarios descuidados, a gente sin formación, a gente bien formada, encontraréis de todo en el puesto de trabajo. Bueno,
Aquí el periodo de evaluación, cada cuándo hay que evaluar cada cuándo hay que evaluar los riesgos, es lo que Narcís nos comentaba de la auditoría, aquí lo tenéis explicado. La medición no será necesaria en aquellos casos en que la directa apreciación de un técnico competente permita llegar a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la sala de oficinas y ya de oído, ya sé que no se superan los 80, porque ya sabemos lo que es, pues eso es una directa apreciación de un técnico competente. No es necesario evaluar la sala de oficinas. ¿Sí? Bueno. ¿Quién define al técnico competente? El técnico competente en este caso, si hablamos de evaluación, sería un técnico superior en prevención de riesgos laborales. Si hablamos de la evaluación. Pero luego los técnicos de riesgos laborales, yo también soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y no se enseña nada de técnica de cómo solucionar las cosas. Solo son evaluadores. Después, una vez ellos detectan que hay un problema, venimos las ingenierías a solucionarlo. Porque en prevención de riesgos no se estudian soluciones, solo se estudia evaluación. Pero ese sería el técnico competente. O sea, una entidad de prevención que tú tienes contratada puede escribir en un informe que no evalúa en las oficinas porque no lo considera necesario y eso es válido. Luego, si se equivoca, el técnico superior de riesgos laborales tiene responsabilidad legal sobre accidentes y estas cosas. Así que bueno, medida del ruido, ¿cómo hay que medir? Esto es lo que os comentaba. Lo que dice el decreto es que el número, duración y el momento de las mediciones debe elegirse para obtener los resultados más representativos posibles. Qué bien, nos traslada todo el problema a los técnicos, a los ingenieros, a los consultores. Con lo cual, bueno, ¿cómo debe ser? Solo me dice que se recomienda medir sin trabajador, es siempre mejor medir sin trabajador, evidentemente. Y que si se mide con trabajador, pues será necesario realizar las correcciones necesarias para simular un campo sonoro no perturbado, pero no nos da soluciones. Bueno, ¿dónde tengo la técnica de medida? La técnica de medida la tengo en 2 documentos. Vale, ¿estáis viendo una carpeta aquí? ¿Sí? Pues estoy muy bien. Sí. Vale. Están en el study. La primera es la guía técnica del ruido ocupacional. Esta guía la redacta el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El INSHT es la entidad que hace la parte técnica de prevención de riesgos laborales. Y aquí tiene muchas páginas. Lo más importante lo tenéis en la clase, pero quien quiera más información, aquí te dice de cómo medir. ¿Veis? Este es el gráfico que tenéis. Hay mucho material obtenido de aquí. Os dice, pues mirad las definiciones y te habla desde medición del nivel de pico o efectos del ruido sobre la salud, etc. Tiene mucha información técnica. Y la otra, el otro documento que utilizaremos para saber cómo medir es la ISO 11202, que es la que está al final de esta clase. Entonces esto, cómo medir, lo dejamos en stand-by, hasta dentro de un ratito. ¿Qué equipos necesitamos? Pues bueno, esto lo podréis ver vosotros mismos en las transparencias. Tipo de equipos, etcétera. ¿Qué normas tienen que cumplir? Muy bien. ¿Qué sucede con la incertidumbre? Cuando hablas de salud, y esto es salud, la incertidumbre siempre se tiene que llevar en contra. Es una regla de las normativas europeas. En salud, la incertidumbre va en contra. Es decir, si yo he medido 85 y mi incertidumbre de medición es más menos 3, tengo que considerar 88. ¿Sí? Siempre va en contra. Entonces, ¿qué te dice el decreto sobre la incertidumbre de medida? Que ya visteis la clase de Maite Puello con la incertidumbre de medida, ¿verdad? ¿La visteis? Pues, ¿qué nos dice el decreto? Que si la incertidumbre, el intervalo de incertidumbre me hace superar el límite, tengo 2 opciones. O supero el límite, o considero que se supera, o incremento las mediciones, todo lo que necesite hasta reducir la incertidumbre. Y después, que el cálculo de los protectores auditivos también tiene que tener en cuenta la incertidumbre. Que eso ya veremos que es muy curioso, porque cuando tú ves un manual de atenuación, un datasheet de atenuación de un protector auditivo, te dice la incertidumbre de la predicción de esa atenuación, porque les obliga la ley. Es de los pocos casos en los que se está utilizando incertidumbre siempre. Ahora veremos cómo, en un pequeño ejercicio. Entonces, para que tengáis una idea sobre las incertidumbres que manejamos, estas serían las incertidumbres de tipo
de tipo del equipo de medida, ¿no? Del sonómetro clase 1, dosímetro personal. Después tendríamos la incertidumbre de la resolución de pantalla. Bueno, aquí no está colocada. Y el decreto, bueno, la guía técnica nos dice que estas serían las incertidumbres típicas de medir con el trabajador ausente, con el trabajador presente o dosímetro, y si está en campo reverberante o en campo directo de la fuente. ¿Sí? Fijaros que el caso peor es trabajador presente en campo directo. Es lógico. Si tú quieres medir un operario que controla una máquina y le vas a colocar el sonómetro al lado de la cabeza y él encima está al lado de la máquina, es cuando más incertidumbre de medida tienes. Entonces, si te fijas en los dos tipos de incertidumbre, tanto del instrumento como de la medición, enseguida te das cuenta de que típicamente la incertidumbre combinada se va a encontrar hacia los 2 dB, más o menos. ¿Sí? Entonces, el decreto te da dos maneras para calcular la incertidumbre. O la calculáis tipo B, que tipo B es con estas tablas, que sería escoger qué tipo de equipo habéis utilizado y dónde habéis hecho la medida, y entonces calcular la incertidumbre combinada, la U mayúscula, como tenéis en la clase de Maite Pueyo. Y si eso no te convence, puedes calcular la incertidumbre al sistema clásico, repitiendo la medida X veces hasta reducir la incertidumbre. ¿Sí? Serían las dos maneras que te permite. Y ahora pasaríamos rápidamente a protectores auditivos, porque me estoy entreteniendo y deberíamos acabar prontito, porque si no, se me comerá el tiempo. Bueno, protectores auditivos. Aquí vamos a ir rápido. Esto es fácil de seguir. ¿Vale? ¿Qué tipos tenemos los típicos, ¿no? ¿Pasivos o no pasivos? Pasivos son tapones orejeras, orejeras a casco, cascos antirruido. Y los no pasivos son los que tienen algún sistema activo que con un micro reciben el ruido que tú estás recibiendo y entonces hacen algún tipo de corrección para cancelarlo. Esos serían protectores activos. Los más típicos, tapones, orejeras. ¿Sí? Las orejeras útiles para casco, si van acopladas, pero llevar casco y llevar orejeras es imposible, os lo digo porque a mí me ha pasado. Si lleváis un casco que no tiene orejeras, utilizad siempre tapones. Es muy incómodo ponerse las orejeras aquí por detrás del cuello, etc. Las orejeras van bien cuando os protegen muy bien, pero es cuando el uso es intermitente. Si yo soy un arquitecto que voy a entrar a una obra y voy a estar 1 hora, me va bien la orejera. Pero si yo no soy un arquitecto, no voy a estar solo 1 hora en la obra y soy un operario de la obra que voy a estar trabajando 8 horas seguidas, lo que mejor me va es un tapón y sobre todo que sea hecho a medida, con un molde de silicona. Porque estos, la verdad es que te acaban doliendo, si los llevas mucho rato, te acaban marcando la oreja, te duelen un poco, molestan. Uso intermitente muy bien, pero uso continuo, complicado. Cascos antirruido. Una consulta, perdón. Ahí en los... ¿Tienen la misma eficiencia los tapones que las orejeras? Cada uno tiene su eficiencia y el fabricante especifica exactamente la eficiencia que tiene. En general, las orejeras tienen un poco más de eficiencia a baja frecuencia y a alta, los tapones y las orejeras funcionan bastante igual y lo que mejor funciona, mejor que las orejeras, es el tapón con molde hecho a medida. Irte a un audiómetro, que te saquen un molde de tu canal auditivo y que te hagan un tapón de silicona a medida. Os lo recomiendo para todos los que os vais a dedicar a la acústica. Vais a invertir unos 30-40 euros en un tapón, que es una barbaridad para lo que valen los tapones, que valen 1 euro, pero bueno, vais a invertir en un tapón hecho a medida para vosotros y lo lleváis en una cajita, siempre en el bolso de trabajo. Para mí, imprescindible para nuestra profesión. Gracias. Pero bueno, tapones que no sean a medida, peores a baja frecuencia que orejeras, en general. A altas van bastante igual, ¿eh? Bueno, cascos antirruido. Esto es muy exagerado, es cuando quieres eliminar también la transmisión craneal. Sabéis que tenemos transmisión aérea y transmisión ósea. No sé si habéis hecho una clase de psicoacústica, puede ser, y acústica fisiológica. ¿Puede que la vierais? No. Bueno, ahí puede haber... Solo apuntes, Hugo.
Bueno, a nivel de ruido muy alto puede haber transmisión ósea. Esto se da dentro de un avión o de un submarino o de una cosa así, para el piloto, o para un mecánico de aviones o para algo así. No solo se protege el oído, se protege todo el cráneo, porque el cráneo entra en vibración y se transmite a los córtex también. Y sistemas activos, que esto es para gente que necesita... estoy protegido, pero tengo que tener un sistema de comunicación para que me avisen cuando suena una alarma, alguna cosa de estas. Pues son sistemas de comunicación activos. ¿Cómo se eligen los protectores auditivos? En el study tenéis también una lista de control de protectores auditivos que aquí veis que se rellena, y esto lo podéis entregar a un fabricante de protectores auditivos y os recomendará los más adecuados. No los que... Él no os hará el cálculo de atenuación. El cálculo de atenuación lo haréis vosotros, pero él os puede recomendar si es mejor una orejera, un tapón, alguna cosa de estas. Fijaros que me habla de condiciones existentes en el trabajo y su entorno. Y tengo que ir rellenando si hay riesgos mecánicos, caída de objetos, ascensos de escarillas, vías estrechas. Esto es porque el uso de un equipo de protección puede generar un nuevo riesgo. Yo puedo llevar un protector auditivo y no percibir las señales de alarma. Como yo lleve unas orejeras, error, debería llevar un sistema activo que esté conectado al sistema de alarma. O puedo llevar un tapón auditivo y no entender a mi operario, al operario con el que estoy trabajando. Y como no nos entendemos, sucede otro accidente. Por lo cual, para escoger un protector, no solo hay que tener en cuenta el riesgo auditivo, sino, ¿hay caída de objetos? Sí, entonces deberé llevar casco. Como deberé llevar casco, o llevo tapones o llevo casco con orejeras. Pero ya no llevaré solo orejeras. Es para esto. Bueno. Seguimos. Y muy bien. Vamos a ver cómo se calcula. Es bastante sencillo de calcular. Veréis muchas fórmulas de cálculo. Hay muchos sistemas de cálculo. Hay desde valores que se llaman HM y L, High, Medium y Low, que es la reducción, la atenuación de un protector siempre es el PNR. Reducción prevista del nivel de ruido. ¿Sí? Entonces, en función de cuán grave o medio o agudo es un ruido, pues puedo encontrar estos parámetros en catálogos. Pero hay una manera de calcularla que es la más precisa de todas y la más fiable, y esa es la única que os voy a enseñar. Porque si calculáis de esta manera, los otros cálculos siempre van a ser más imprecisos, porque este cálculo tiene en cuenta el espectro incidente. Porque vosotros ya podéis tener una idea de que los que habéis hecho el curso de aislamiento, ¿verdad que el aislamiento de una misma pared no es el mismo a todos los espectros incidentes? No, más totalmente dependiente del espectro. ¿Verdad que la atenuación de una barrera es totalmente dependiente del espectro? Exacto. Pues esto es lo mismo, es una atenuación, es una reducción de nivel de ruido. Por lo tanto, es totalmente dependiente del espectro. Y el sistema que vamos a utilizar permite eso. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de desviación típica de los protectores, que no os asuste, no es muy complicado de entender, pero puede sonar raro al principio. Como os he dicho, tienes que utilizar incertidumbre en el cálculo de los protectores. Pero es muy fácil el cálculo, no es lo que os dijo Maite Pollo, simplemente esta tabla de aquí. Ahora veréis cómo va. Primero define un parámetro que es la protección asumida. La protección asumida es la atenuación media del protector menos la desviación típica de esa atenuación. Y os lo creáis o no, estos valores MF y tau os los dan los fabricantes. Y si os perdéis un momento del tiempo, yo no lo voy a hacer para no perder tiempo, en buscar cualquier protector auditivo con marcado CE, es decir, oficial en la venta del mercado, vas a tener los datos por frecuencia de 63 a 8000 Hz por bandas de octavas, de la atenuación media y de la desviación típica. ¿Qué quiere decir la desviación típica? Que el fabricante de los protectores lo que hace es crea un dummy, un muñeco de pruebas, de ensayos en laboratorio, que tiene 2 micros, un micro en cada oído. Entonces le emite un ruido controlado y mide cuánto recibe. Luego le pone un protector y mide cuánto recibe. Y ya tiene la atenuación del protector. ¿Cómo lo hace para obtener la desviación típica? Prueba el mismo protector, o sea, no la misma unidad, pero sí el mismo modelo,
en el dummy, pues prueba 20, 30, 40, 50 protectores y entonces tiene una lista de ensayos que deberían funcionar igual, pero tienen pequeñas desviaciones y saca la desviación típica. ¿Sí? Y ya está. Pues, con esta fórmula, lo que se asume es que el 84% de los operarios que lleven este protector tendrán esta protección. Fijaros que esto es lo que se llama eficacia de protección. Ahora lo voy a dejar un poco colgado y ahora os voy a explicar. Cuando veáis el ejercicio lo entenderéis mucho más fácil. Parece raro, pero con el ejercicio se entiende muy bien. Entonces, si no nos dicen lo contrario, y a mí en 15 años trabajando en esto nunca me han dicho lo contrario, se utiliza solo esta de aquí. Eficacia de protección del 84%. Y 84 es el subíndice del valor PNR, la reducción predicha del nivel de ruido, el valor que queremos calcular. PNR 95 quiere decir que la atenuación del protector se ha calculado utilizando esta fórmula de aquí. PNR 84 quiere decir que la atenuación del protector se ha calculado utilizando esta fórmula de aquí. Si no nos dicen lo contrario, es esto de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a seguir. Esta sería la fórmula de cálculo de la atenuación de los protectores. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Pues el nivel de presión sonora por octava que nos llega al puesto de trabajo, este de aquí. Espera, vamos a... Digamos, este sería el nivel medido en el puesto de trabajo. Este sería la ponderación A, porque hay que hacerlo ponderado A. Y esto sería la protección asumida, este que es atenuación media menos desviación típica, MF menos tau. 0,1 es por el dividido 10, porque es un sumatorio para todas las bandas, de 63 a 8000, bandas de octava. Y este es el nivel con protectores. Esto sería un cálculo de un valor global. Y ahora lo veréis muy claro en este ejercicio. Yo tengo un puesto de trabajo en el que el nivel que percibe el trabajador lo he medido y es este de aquí. ¿Sí? Y me dicen que le tengo que colocar unos protectores auditivos porque se superan los niveles superiores. Y yo busco fabricantes y acabo encontrando este protector auditivo que tiene esta atenuación media y esta desviación típica en su atenuación media. MF y tau. Esto está en el datasheet. En todos los protectores que son legales. ¿El LF es diario? No, es el nivel medido en el puesto de trabajo. Es directamente el nivel medido. Pero si trabaja 8 horas coincide y si trabaja más de 8 horas, sí te interesaría que fuera el diario. Digamos que sería el representativo del puesto de trabajo. Sería el representativo del puesto de trabajo, a no ser que trabaje, sí, claro, es que trabaje muchas más horas en las que te interesaría tener el diario, sí. Pero es el representativo. Ok, gracias. Bueno, ¿qué es lo primero que hago? Estos son los datos que ya teníais antes. Bueno, voy a calcular la atenuación asumida, la protección asumida, con la fórmula de MF menos tau, es decir, atenuación media menos desviación típica. Esta, fijaros que es la atenuación del protector auditivo llevándome toda la incertidumbre en contra, o sea, se la resto la protección. Esta es la atenuación media del protector y esta es la incertidumbre de esa protección media. Me la llevo en contra, porque es salud, nos obligan a llevárnoslo siempre en contra. Entonces, el nivel medido que estaba en dBs, lo pondero a y lo tengo en dBAs. ¿Sí? Aquí lo tengo en dBAs. Este sería el nivel inicial, lo pondero a y lo tengo en dBAs. Y saco el global en dBAs. Luego, el nivel con protectores, que es el nivel en dBAs, menos la protección asumida. 58,8 menos 18,5, 40,3. Pum, 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 pum. Y este es el nivel con protectores. Saco el global. La diferencia entre globales es la reducción predicha del nivel de ruido. ¿Vale? Este es el mejor cálculo que hay para protectores, porque fijaros que depende del espectro y considera la incertidumbre del protector. Si ahora cambio el espectro, el mismo protector
tendrá otro PNR84. Esto lo veis, ¿no? Cambio el espectro, el mismo protector tendrá una atenuación distinta. Y si ahora en lugar de pedirme el PNR84 me piden el PNR95, ¿qué es lo que cambiaría aquí? La desviación. Esta fórmula ya no sería menos tau, sería menos 1,6 por tau. Entonces, este resultado de aquí sería menor o mayor que el actual. Menor, ¿no? Porque sería 1,6 por 24,9 menos 1,6 por 6,4. Sería menor. Si es menor, ¿cuál sería la reducción final? Menor. También, la atenuación final. Eso quiere decir que en función del tanto por ciento de operarios que quiera proteger, de la eficacia de protección que me pida la ley, soy más o menos restrictivo contando la desviación típica. Pero para vosotros siempre será el 84. Bueno, para vosotros y para mí, para todos. Yo nunca me he encontrado en un caso en el que no me pidan el 84. Así se calculan protectores. Y ahora una pequeña reflexión sobre mal uso de protectores auditivos. Esto lo voy a hacer con recortes también. Vale. Muy bien. Esto lo que significaría es... Esto está sometido... Esto es... Miremos solo la línea de arriba, la de más arriba de todas, ¿vale? Esta de aquí, la que está más arriba de todos, ¿vale? Esta es la línea continua que corresponde a la atenuación que el PNR, un protector que tiene un PNR de 25 dB. Bueno, este PNR de 25 dB lo tiene si lo llevo 8 horas puesto. ¿Sí? Aquí serían 25. Muy bien, y esto lo que me dice es, ¿qué pasa si de estas 8 horas de trabajo me quito el protector 1 hora? Es decir, lo lleva 7 horas. ¿Cuál sería el PNR del protector? 7. Es decir, si yo llevo un protector bien calculado y lo uso mal, la reducción cae drásticamente. Solo por no llevarlo durante una de las 8 horas, he bajado de una protección de 25 a una protección de 7,5. Solo por quitármelo 1 hora. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo mismo que hay aquí, en tabla. ¿Qué sucede si el usuario no se desprende nunca del protector? PNR se mantiene. 1 minuto de cada hora. Me quito 1 minuto de cada hora el protector. El PNR ya se cae a 17. 2 minutos de cada hora a 14. Y si llevo el protector la mitad de la jornada, me lo quito la mitad del tiempo porque me molesta, es como no llevar nada. O sea, que llevar un PNR de 3, nada, una protección malísima. Llevar un protector y quitártelo la mitad del turno es como, no, para eso no lo lleves. Es lo que nos está diciendo esto. Que cae muy rápido porque la relación es logarítmica. Y aquí tenéis otro ejemplo. Esto es lo mismo, es mal uso. Esto representa un operario que está sometido a 100 dBA y tenemos ¿vale? Está sometido a 100 dBA aquí. Y tenemos un protector que tiene una protección de 25 si se usa bien. ¿Sí? Entonces, si lo usa a las 8 horas, la protección es 25, entonces el nivel al que está sometido es 75, porque 100 menos 25, 75. Muy bien, ahora vamos a ver este caso de aquí. ¿Qué sucede si se desprende de él, que aproximadamente, ¿qué serán esto? 20 minutos, menos de 8 horas. De las 8 horas de su turno se desprende del protector 20 minutos. Ya estaríamos en el valor límite, en 87. O sea, un protector, yo estoy sometido a 100, me dan un protector, lo uso todo el turno y me protege como si estuviera sometido a 75. Me lo quito 20 minutos en todo el turno, en las 8 horas, y ya estoy superando los límites. Ya es un riesgo para mi salud. ¿Sí? Esto es para que os deis cuenta de lo rápido que cae
la protección si no usas bien el protector auditivo. Vale. Terminamos con esto, el decreto, esto es protección del trabajador, y vamos a ver la norma ISO muy rápida. Muy bien. Volvemos a la pizarra. Vamos a ver esto aquí. ¿Queréis capturar la pizarra antes de que la borre o recuperaréis el vídeo? ¿Queréis capturarlo un momento? No, yo creo que con el vídeo tenemos. Pero no sé. Bueno, como podéis volver a ver el vídeo, ya lo podéis ver cuando queráis. Y si queréis capturarla, la capturáis. Bueno. Imaginaros un recinto industrial, un plano en planta, y tengo una máquina y un operario que la controla, que está muy cerca de la máquina. Y después hay otras máquinas por el recinto, y el recinto es la típica nave industrial con diente de sierra y 6 metros de altura o 9 metros de altura. Muy bien, y ahora voy yo y mido el nivel de presión que recibe el trabajador. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el origen del ruido que yo he medido? El ruido que yo he medido tiene 3 orígenes. ¿Cuál es ese origen? ¿De dónde creéis que viene el ruido? La máquina. La máquina más las otras máquinas más la reverb, las características del espacio. Perfecto. La máquina que controla el operario, el resto de máquinas que lo vamos a llamar ruido de fondo y la reverberación del espacio. Pues esta ISO lo que me enseña es a eliminar esto y quedarme solo con lo que viene de la máquina. ¿Vale? Es decir, yo mido 90 al operario que controla una máquina, pero esos 90, ¿cuántos me vienen de la máquina realmente? ¿87, 86, 85? Porque otros me vendrán del ruido de fondo y otros me vendrán de las reflexiones. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque tú puedes... Esto se ha pensado para comparar familias de equipos. Es decir, si tú tienes un mismo tipo de máquina embotelladora y mides en el puesto de trabajo, tú no puedes comparar... Es decir, la industria A tiene una máquina embotelladora, la industria B tiene otra máquina embotelladora, otro modelo. ¿Cuál de las dos es más silenciosa? Tú no puedes ir y medir y el resultado de la medida es válido. Tienes que corregir todo lo que no viene de la máquina. Pues esto es precisamente lo que nos enseña esta ISO. Entonces, se realiza in situ y es para comparar máquinas, pero tiene una utilidad muy grande para la exposición del trabajador frente al ruido. Aunque esto no es para calcular la protección del trabajador frente al ruido, es para calcular el nivel que le llega en un puesto de trabajo procedente solo de la máquina. Entonces, esto lo paso rápido porque lo podéis entender con el vídeo y nos vamos directamente al cálculo. ¿Qué es lo que mide? Mide el nivel de presión, bueno, mide, esto es lo que quiere obtener, el nivel de presión acústica de emisión. ¿Y qué es lo que tiene que corregir? La corrección de ruido de fondo y la corrección local de entorno, la K1A y la K3A. Esto es lo que aprenderemos a calcular. La K2A no se calcula. Está especificada en otra ISO, está especificada en la ISO 3746 de medida de la potencia. Esta la veremos en medida de la potencia dentro de una semana. La K2A simplemente te quiere decir que hacer esta ISO, medir y aplicar estas correcciones, no lo puedes hacer en cualquier recinto. Tiene que ser un recinto difuso, un recinto sabínico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fórmulas que usa para corregir la reverberación, veréis que son bastante sabínicas. No sé si hay alguien que con lo de sabínico, como viene de contraciclo, no entiende lo que quiero decir.
Sí, ¿verdad, Joel? Yo no idea. Bueno, aquí hay algunas pequeñas cosas de salas, pero campo acústico difuso, ¿sí? Campo acústico difuso, un campo acústico difuso en una sala grande típico de una nave industrial, de una cámara reverberante, el nivel es homogéneo en toda la sala, porque es una sala muy reflejante, eso vendría, una explicación no técnica sería eso. Ese se llama sabínico porque fue Sabin quien primero desarrolló estas fórmulas, ¿vale? Entonces, esto, que no os enseñaré a calcularlo, lo único que quiere decir es que esta ISO no la puedes aplicar en un estudio de grabación, que un estudio de grabación es lo menos sabínico del mundo, tiene un comportamiento modal, esto ya lo veréis en el módulo de arquitectura. Entonces, se puede hacer en ciertas salas, en salas reverberantes, salas con poca absorción, salas donde el campo sea difuso. Pero lo que tenemos que calcular es la K1 y la K3. Esto no va para exteriores, ¿no? ¿Eh? Esto No. no Bueno, sí, aplicaría puede ir para exterior. ¿Qué diferencia hay entre interior y exterior? Sí que va. ¿Qué diferencia habría? ¿La puedes bueno, que aplicar? el campo es homogéneo, ¿no? Que la... No, pero La reverberación, ¿o no? no la calcularías la K3. No tendrías que restar nada. De Ok. estos dos orígenes... Ay, perdón, que no tenéis la pizarra. De los tres orígenes que me habéis dicho, en exterior solo habría dos. La fuente y el ruido de fondo. Pero no tendrías la K3, no la tendrías que restar, sería 0. Ok. ¿Vale? Entonces ahora veréis, bueno, ¿qué instrumentos hay que utilizar? Aquí lo tenéis. Respecto de la K2, ¿es la misma K2 de la ISO 3746? Sí, exacto, es esa K2. Es que esa K2 yo vi la fórmula y es la misma fórmula de la K3. No. ¿No? En una, ¿Te parece? en la K3, la A minúscula, ¿la ves aquí? Es la distancia que separa la fuente sonora del puesto de trabajo. Ajá, vale. ¿Vale? Y fíjate lo que es la S esta. A ti te engaña porque en la 3746 la S es superficie total de la sala. ¿Vale? Espera, mira, ahora te hago un recorte un segundo. Vale, es que la fórmula... Sí, es exactamente lo verdad. mismo, solo que las letras son distintas. Sí, tienen un significado distinto, pero son... Vale. En la ISO están así. Esta S, lo que te confunde es que esta S de aquí, en la ISO 3746 para la K2 es en la superficie total de la sala, y aquí es 2pi por la distancia entre máquina puesto de trabajo al cuadrado. Vale. Aquí tiene en cuenta la distancia del operario al puesto de trabajo, a la fuente preponderante. La otra no, es una corrección de sala. Si quieres hacer la ISO completa, lo que tendrías que hacer es calcular la K2 para la sala y una vez te da menor que 7, que K2 puede tener un valor máximo que 7, tú ya sabes que el recinto es apto y entonces ya puedes aplicar la ISO. Sería esto. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, esperad que me he adelantado por la pregunta. Tendríamos dos correcciones, K1 y K3. La K1 es la típica corrección de ruido de fondo. Esto que veis aquí, aunque parezca que esté escrito raro, está escrito sin la ISO, es exactamente la corrección de ruido de fondo de toda la vida. Y tiene el mismo criterio que habéis visto con Eduardo. Si la dinámica entre ruido de fondo y ruido con máquina es menor a 3 dB, no puedes corregir. Si es mayor a 10 dB, el ruido de fondo no afecta y entonces K1A es igual a 0. Está la K2A, que es lo que acabamos de explicar, que no entramos en cómo se calcula, asumimos que el entorno es sabínico, y estaría la K3. La K3 seguiría esta fórmula de aquí, y lo curioso es esta quiere decir la distancia entre el puesto de trabajo y la máquina, y tiene un valor máximo de 2,5. Entonces, aquí nos interviene esta A mayúscula, que esta A mayúscula es el área de absorción de la sala donde lo hacemos, que es el coeficiente de absorción por la superficie que ocupa cada material. Entonces, ¿cómo vosotros obtendríais esta? Es el parámetro más complicado de entender, ¿no? De obtener. Vas a una industria, mides una máquina, aplicas la ISO 11202 y tienes que aplicar esta fórmula. Y te preguntan el área de absorción de la sala para calcular la K3. ¿Cómo lo haríais?
Pues con el tiempo de reverberación, por ejemplo. Claro, pero ¿qué haríais? No, Pero ¿no sería el área de los muros de la sala? no, eso es SV, la área total de la sala de ensayo, SV. Pero A mayúscula es alfa, coeficiente de absorción, por superficie de la sala. ¿El coeficiente de absorción cómo lo calculas? Por cada material de la sala. ¿Empezaríais a contar materiales, coeficientes de absorción, etcétera? ¿Por frecuencia? Sí. Lo más práctico es Es que medir, ¿no? El tiempo. medir el tiempo de reverberación y ya está. Además de todas las medidas que te pide la ISO, haces una medida de tiempo de reverberación, porque con esa medida de tiempo de reverberación directamente ya obtienes la A. ¿Sí? Clarísimo. Porque si ponéis a contar superficie de materiales y asignarles coeficientes de absorción, tenéis un error, que es que estaréis suponiendo coeficientes de absorción. Algunos los tendréis bien supuestos y otros menos. Lo mejor, medir tiempo de reverberación y así tenemos la área de absorción medida. ¿Sí? ¿Y cómo se mide el tiempo de reverberación? Claro, es que vienes de contraciclo. El tiempo de reverberación, voy a explicarlo muy rápido, es el tiempo que tarda el sonido en decrecer, en desaparecer en una sala, una vez ha terminado la fuente que lo excitaba. Es decir, una fuente que excita una sala, el tiempo que tarda en desaparecer. Eso sería 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos. Para que te hagas una idea, Narcís, un dormitorio tiene un tiempo de reverberación alrededor de 0,5 segundos. Una catedral puede tener un tiempo de reverberación de 5 segundos. Una sala reverberante puede tener un tiempo de reverberación de hasta 10 segundos. Un auditorio puede tener un tiempo de reverberación 1 segundo y medio. Por ahí, más o menos estos serían los valores. Y se mide con un sonómetro. Con sonómetro. Se genera un ruido, se para la fuente y el sonómetro mide lo que tarda en caer. Y te da el resultado. Ese es el tiempo en segundos, entiendo. El tiempo de reverberación en segundos, exacto. Y la A estaría expresada en TDs. O sea, directamente. La A en área, ¿no? Esta de aquí. Ajá. Esta de aquí es en metros cuadrados de Sabin, coeficiente de absorción por superficie de la sala. Pero es que os estoy explicando cosas que veréis muy bien y Iván os explicará fantásticamente en el módulo de arquitectura. No os preocupéis que en ningún momento, en ningún examen, os voy a preguntar cosas que puedan exigir que hayáis hecho el módulo anterior, ¿eh? Pues esto lo explico porque, bueno, ya que estamos aquí, lo explicamos. Cuando el año que viene hayáis terminado el módulo y recuperéis esto, lo entenderéis perfectamente. Pero yo no voy a pedir en ningún caso, en un examen, que apliquéis conocimientos de reverberación, absorción, etc. No va a ser vuestra preocupación. Pero entended que la reverberación depende de la superficie que ocupan los materiales y de qué coeficiente de absorción tienen esos materiales. Entonces, si tú multiplicas el coeficiente de absorción, ¿entre qué va? Entre 0 y 1. 0 no absorbe nada, 1 lo absorbe todo. Si tú multiplicas el coeficiente de absorción de un material por la superficie que ocupa, tienes lo que se llama área de absorción. Un coeficiente de absorción, un material que tiene coeficiente de absorción 1 y ocupa 10 metros cuadrados, tiene un área de absorción de 10 metros cuadrados. Un coeficiente de absorción de 0,5 a un material que ocupa 10 metros cuadrados, tiene una área de absorción de 5 metros cuadrados. Simplemente para que no suene a chino, pero no es ni la función de esta clase ni de este módulo. No os preocupéis. Y si tenéis dudas sobre esto que os cuesta entender, lo tratamos directamente. Me enviáis un correo y si queréis nos conectamos 10 minutos por Skype o por cualquier cosa y os lo explico. ¿Sí? Si haciendo ejercicios queréis saber más de esto. Gracias. Vale. Ese cálculo es por bandas, Pep. Sí, para cada banda de octava, exacto. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que mides en esta ISO? El nivel que llega al trabajador. ¿Y qué es lo que calculas? El nivel que le llega al trabajador solo de la máquina. ¿Y cuál es? El nivel que has medido menos el nivel que aporta el ruido de fondo menos el nivel que aporta la sala. Corrección de ruido de fondo, corrección de reverberación o local de entorno.
¿Sí? Bueno, entonces, y ahora viene algo que voy a explicar rápido, pero que es muy útil para evaluar el decreto 286 de 2006. ¿Qué es? Como hemos visto, el decreto no nos explica cómo tenemos que medir, pero esta ISO explica muy bien cómo medir cada tipo de máquina. Primero nos habla de cómo tenemos que colocar la máquina. ¿Cómo tiene que funcionar la máquina durante el ensayo? Podemos tener diferentes condiciones. ¿Cuánto tiene que durar la medición? Aquí tenemos información muy útil, como si el ruido es estacionario, la duración de la medición debe ser de al menos 15 segundos. O la duración de la medición T puede estar compuesta por intervalos TI, etc. ¿Cuánto tengo que repetir las mediciones? ¿Qué hago si son ruidos impulsionales? La duración de la medición debe comprender como mínimo 10 eventos impulsionales. O cosas que me dice, como ¿dónde coloco el micro cuando el operador está de pie o inmóvil? O cuando el operador está sentado. O cuando el operador se desplaza a lo largo de una trayectoria especificada. O cuando hay máquinas sin operador, etc. Pues esto es muy útil porque aunque yo no tenga que aplicar la ISO 11202, si me llaman para hacer una evaluación de riesgos o tengo que medir para protección del trabajador frente al ruido, y me estoy planteando dónde coloco el sonómetro y cuánto tiempo mido, el decreto solo me va a decir que aquello que yo considere más adecuado para reflejar la exposición del trabajador. Pero nosotros, como criterio técnico, nos tenemos que basar en otras cosas. A no ser que tengamos 3 libros escritos y nuestro criterio técnico ya sea válido, lo normal es que nos basemos en otras cosas. Así que una muy buena fuente para basarse y escoger posiciones de medida, duración de medición, colocación del sonómetro, repeticiones, qué pasa si la máquina hace ciclos, etcétera, pues es esta ISO. Para eso es muy útil. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí. Luego, ¿quién era que era ingeniero de sonido? Que me he olvidado. Ese era yo, Ignacio. Ignacio, vale, muy bien. Hay un documento que te interesará. En general es interesante para todo el mundo, pero para ti creo que te interesará especialmente, que lo tenéis en el study, que es la explicación del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene y del Ministerio de Trabajo para los sectores de la música y del ocio, ¿vale? Y aquí tienes información súper interesante, como, ¿vale? También es un documento larguísimo, pero como por ejemplo, niveles de ruido típicos para músicos, festivales de música en interiores al aire libre, técnicos de monitores, director de eventos, todo lo que quieras de sector de música y ocio, ¿vale? Y esto es para cómo tengo que proteger al tipo que lleva la seguridad del backstage o al médico de la ambulancia que está esperando detrás del escenario en el festival o en una orquesta de música clásica. ¿Cómo puedo proteger a los músicos que están en el foso sin que pierdan calidad auditiva, etcétera? Pues tienes muchísima información que es específica para música y ocio. ¿Sí? Buenísimo. Esto, ¿ves? Para festivales, para todo esto, para conciertos, va muy bien. Bares y clubes. Pues puedes tener, como mínimo tendrás niveles de referencia de cuánto está sometido el personal de barra en un club, ¿no? Pues un nivel de referencia y cómo hacer cálculo. O sea que es simplemente para consulta cuando lo necesitéis, no es para que lo tratemos ahora, es para que lo tengáis. Bueno, y con esto hemos terminado. Y entonces nos vamos a los ejercicios. Primero, bueno, igual haremos una pausita de 5 minutos, ¿no? Ahora. ¿Cómo lo veis? ¿O queréis seguir? A mí no me importa, La pausa va a venir bien, hombre, 5 minutos. Yo creo que os va a venir bien cuando empecemos con los ejercicios. Y a ti más. Sí. Bueno, va, 5 minutos. Un poquito de agua y volvemos. Bárbaro. ¿Vale?